Civilizaciones perdidas, misteriosas ciudades hundidas y la legendaria Atlántida misma, desapareció bajo las olas. Aún hay una gran cantidad de historia humana no registrada bajo la superficie del océano. A 61 metros bajo el Atlántico, un robot submarino cruzó un umbral que ningún ser humano ha cruzado jamás. Las imágenes que envió dejaron a todo un equipo de investigación sumido en el silencio. En menos de 48 horas, la NASA redirigió discretamente a 2 especialistas senior a una embarcación cerca de las Azores, sin anuncios ni comunicados de prensa. Esta noche, rastreamos exactamente qué encontró ese robot y por qué podría cambiar nuestra forma de entender la historia. Esta historia no comenzó la semana pasada, ni siquiera en este siglo. Comienza en 1972, cuando un buque oceanográfico soviético, el Akademik Chad, realizó un rastreo rutinario de anomalías magnéticas a unos 300 kilómetros al suroeste de las Azores. Una zona produjo lecturas tan irregulares que las coordenadas fueron marcadas y enviadas a Moscú bajo una clasificación de urgencia. Luego, desaparecieron en los archivos de la Guerra Fría. Durante casi 2 décadas, aquellas coordenadas permanecieron enterradas. Solo tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, partes del archivo se volvieron accesibles bajo un acuerdo de desclasificación conjunta. Un geólogo marino, el Dr. Aaron Mikov, revisó los datos y los describió como la firma magnética submarina más anómala que había visto en 30 años. Publicó un artículo en 1993. Fue ignorado en gran medida. La oceanografía convencional tenía poco interés en anomalías vinculadas, aunque fuera vagamente, a las leyendas que Platón describió alguna vez. Esa sola asociación hizo que el tema se sintiera marginal. Aún así, las coordenadas permanecieron en la mente de unos pocos investigadores. En 2004, un consorcio de investigación financiado con fondos privados lanzó su primera misión sumergible al lugar. El fondo marino reveló algo inesperado: una enorme meseta de piedra, distinta al basalto volcánico típico de la dorsal mesoatlántica. A lo largo de su superficie corrían crestas largas y rectas que se cruzaban en ángulos rectos, una geometría que la naturaleza rara vez produce. El equipo regresó en 2008 y luego otra vez en 2012. Cada expedición perfeccionaba la tecnología de imagen y profundizaba el misterio. Los datos se volvían más extraños, las preguntas más insistentes. Finalmente, decidieron que la exploración incremental ya no era suficiente. Necesitaban una máquina construida específicamente para entrar. La construcción de la máquina diseñada para entrar. Esa máquina se convirtió en el centro de esta historia. El vehículo se denomina Aparato de Investigación Remota Autónoma de Área, o simplemente AREA. No es un vehículo submarino operado a distancia convencional. La mayoría de los ROV se diseñan para inspeccionar tuberías, arrecifes o naufragios. Sin embargo, AREA fue fabricado para entornos confinados, profundos y arquitectónicamente complejos. Su desarrollo tomó 4 años bajo la dirección de la doctora Selene Marsh, una ingeniera que trabajó anteriormente en robótica de buceo en cavernas para el programa SUBC de la NASA, un proyecto que utiliza entornos submarinos como análogos de océanos extraterrestres. Esa conexión con la NASA resultaría crucial más adelante. AREA es compacta, mide aproximadamente 1,2 metros de largo y menos de medio metro de ancho. 6 conjuntos de propulsores independientes permiten movimientos precisos sin remover el sedimento, algo esencial en espacios cerrados donde la visibilidad puede desaparecer en un instante. Los ingenieros la diseñaron para moverse como una libélula, con control, mínima perturbación y un posicionamiento exacto. Su conjunto de sensores es aún más impresionante. Las cámaras estereoscópicas frontales generan mapas tridimensionales en tiempo real. Los espectrómetros analizan la composición mineral sin tocar las superficies. Lo más importante es que transporta un equipo de resonancia acústica, un sonar diseñado no para la navegación, sino para la arquitectura, capaz de detectar cámaras ocultas y espacios vacíos internos. Durante los 18 meses previos a la inmersión, el mapeo acústico sugirió la existencia de algo bajo la meseta, una red de espacios cerrados y en su centro, un enorme vacío.
El equipo lo llamó simplemente la Cámara Central. El área fue construido para alcanzarla. El día 14 de este mes, las condiciones finalmente se alinearon. El buque de apoyo había esperado 11 días por corrientes estables. La dorsal mesoatlántica es impredecible. Incluso a profundidades poco elevadas, las corrientes pueden desviar a los vehículos pequeños de su curso. A las 6:40 am, el área fue arriado al agua. El descenso tomó 22 minutos. Alrededor de los 40 metros, las cámaras cruzaron una termoclina, donde el agua fría de las profundidades se encontraba con las capas superiores más cálidas, y la visibilidad mejoró repentinamente. A los 61 metros, el área alcanzó el borde de la meseta, y el equipo que observaba desde la superficie describió una desorientación inmediata. El lecho marino no parecía natural. Era plano, texturizado pero regular, a diferencia de las formaciones caóticas típicas de la geología oceánica. Las crestas en ángulo recto vistas anteriormente desde la distancia eran inconfundibles de cerca. Parecían muros. El área siguió una ruta de inspección planificada durante 34 minutos. La resonancia acústica confirmó un interior hueco. Los espectrómetros analizaron el material de los muros y arrojaron algo inesperado. La piedra no era basalto ni ninguna roca volcánica local. En su lugar, se trataba de un material denso y rico en sílice, que se asemejaba mucho a la arenisca de cantera hallada en el norte de África y partes del antiguo Mediterráneo. En medio del Atlántico. El punto de entrada se encontraba en la cara este. Una abertura rectangular de unos 2 metros de alto y menos de 1 metro de ancho. Cuando las cámaras transmitieron las primeras imágenes cercanas, el jefe del equipo detuvo la señal y llamó a todos a los monitores. Los bordes estaban labrados, un término arquitectónico que significa moldeados deliberadamente con herramientas. Ni erosión, ni presión. Construcción deliberada. Dentro de la cámara. El área entró. Antes de que las cámaras se ajustaran por completo a la oscuridad, los sensores acústicos se recalibraron. El equipo esperaba una cámara de unos 20 metros de ancho. Los nuevos datos arrojaron una cifra distinta, casi 60 metros. El silencio llenó la sala de control. El diario de inmersión registra 90 segundos sin palabras. Entonces alguien susurró: «Es del tamaño de una catedral». Las luces del área iluminaron solo una parte del interior. La escena se reveló gradualmente. El suelo era de piedra plana, inusualmente libre de sedimentos, a pesar de un punto de entrada abierto que debería haber permitido la acumulación. Los muros eran verticales y estructurados, marcados por rectángulos empotrados repetitivos que sugerían una construcción modular en lugar de una formación natural. Entonces las cámaras se inclinaron hacia arriba. El techo se convirtió en la característica definitoria de la inmersión. Estaba abovedado, diseñado por ingeniería, no como una cueva. Los datos estructurales mostraron el ápice a unos 14 metros sobre el suelo. Bloques de piedra formaban un patrón radial que distribuía el peso a lo largo de un arco. Un método conocido como construcción con dovelas, el mismo principio empleado en los acueductos y anfiteatros romanos. Los procesos geológicos no crean arcos de ese tipo. En el centro de la cámara se alzaba una estructura circular de unos 4 metros de diámetro, elevada medio metro sobre el suelo. Su piedra era más oscura, casi negra bajo las luces. 12 canales tallados se extendían hacia afuera como radios, con una separación uniforme y una profundidad constante. Los espectrómetros no pudieron identificar por completo el material oscuro. La resonancia acústica reveló otra sorpresa. El suelo bajo la estructura estaba hueco. Había otro vacío debajo. El equipo permaneció en el interior durante 1 hora y 17 minutos antes de que el límite de las baterías obligara al regreso. Tiempo total de la misión, 112 minutos. Las grabaciones ocuparon 60 gigabytes de almacenamiento. El equipo pasó las siguientes 18 horas revisando el material sin dormir. Entonces, la NASA intervino. Las implicaciones y lo que vendrá después. A primera vista, la presencia de la NASA parece extraña. Se trata de una agencia espacial, no de una institución oceanográfica. Sin embargo, durante décadas, la NASA ha estudiado los entornos submarinos de la Tierra como análogos de océanos alienígenas. Lunas como Europa y Encélado
probablemente albergan agua líquida bajo su capa de hielo. Comprender la vida o la química en ambientes submarinos cerrados y oscuros en la Tierra ayuda a preparar las misiones más allá de nuestro planeta. Esa investigación forma parte del programa SUBC, Ciencia Biogeoquímica Submarina Sistemática y Análogo de Exploración, el mismo proyecto en el que trabajó la doctora Selene Marsh. Tras revisar las grabaciones, llamó a un antiguo colega del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el Dr. Wame Asante, especialista en geoquímica de entornos líquidos cerrados y en preparación astrobiológica para misiones a Europa. Tras revisar el material de forma remota, Asante, al parecer, afirmó que debía estar a bordo de la embarcación. En cuestión de horas, él y otro investigador del JPL ya volaban hacia las Azores. Oficialmente, los científicos de la NASA participan como observadores en una misión privada de posible relevancia astrobiológica. Dicha explicación es técnicamente correcta, pero incompleta. Los investigadores principales del JPL no se desvían hacia expediciones privadas con apenas 48 horas de antelación si no existe una urgencia real. El motivo podría residir en lo que sugiere la arquitectura. Separemos las certezas de las especulaciones. La meseta existe. Diversas inmersiones realizadas durante 2 décadas lo confirman. La composición de la piedra difiere de la geología circundante y los datos acústicos confirman la presencia de espacios interiores. Las imágenes de alta resolución documentan el techo abovedado, el umbral labrado, la estructura circular y los muros geométricos. Ahora, la implicación. Durante el último máximo glacial, el nivel del mar se encontraba unos 120 metros por debajo del actual. Ese periodo terminó hace unos 11.600 años, a medida que los glaciares se derretían. Cualquier estructura situada hoy a 61 metros de profundidad debió construirse cuando la zona estaba sobre el nivel del mar, o bien edificarse bajo el agua, algo que la propia arquitectura parece descartar por completo. Los techos abovedados y los umbrales labrados no se construyen bajo el agua. No obstante, la arqueología convencional sostiene que, hace 11.600 años, los humanos eran cazadores-recolectores, no constructores de cámaras monumentales de piedra. Si la estructura es artificial, desafía la cronología aceptada sobre las capacidades humanas. Los investigadores evitan pronunciar la palabra Atlántida. Prefieren términos como estructura anómala previa a la sumersión. Aún así, Platón describió una civilización en el Atlántico destruida por un cataclismo unos 9.000 años antes de su época, extraordinariamente cerca del aumento del nivel del mar posterior a la era de hielo. La coincidencia no es exacta, pero es lo suficientemente cercana como para quitarle el sueño al equipo. Y hay más cosas que no están discutiendo abiertamente. Primero, datos biológicos. AREA recolectó 3 muestras de agua dentro de la cámara. Esos resultados no se han publicado. Las declaraciones oficiales se centran solo en la estructura y la geología. La especialidad de la doctora Asante, química del agua en entornos líquidos cerrados, sugiere que esas muestras podrían ser significativas. Segundo, la cámara bajo la cámara. Los mapas acústicos indican un vacío mucho mayor debajo de la estructura central, posiblemente de más de 100 metros de ancho. No es un sótano, es otro espacio a escala de edificio. Tercero, los últimos 12 minutos de metraje. Los investigadores externos solo han visto los primeros 65 minutos del reconocimiento interior. Los últimos 12 minutos permanecen bajo revisión activa, una frase que suele significar una anomalía técnica o algo inesperado. 12 minutos inéditos de una estructura de posiblemente 11.000 años en el fondo del Atlántico. La NASA en el barco. Otra inmersión programada en 6 días. Antes de continuar, la cautela es fundamental. Se trata de una investigación en fase inicial, con financiación privada y sin publicaciones revisadas por expertos. Los equipos independientes no han tenido acceso total a los datos. Los resultados de la química del agua permanecen sin publicarse. Los mapas acústicos no se han divulgado. Nadie puede afirmar conclusiones definitivas con responsabilidad. Pero ciertos hechos permanecen. Existe algo arquitectónicamente complejo bajo el agua, a una profundidad coherente con el antiguo ascenso del nivel del mar. Su geología no encaja con su entorno. Su estructura parece diseñada.
y atrajo la atención inmediata de una agencia espacial en cuestión de días. La historia demuestra que los grandes descubrimientos rara vez llegan comprendiéndose por completo. La tumba de Tutankamón se vio primero a través de vistazos parciales y borrosos. El mecanismo de Anticitera permaneció incomprendido durante décadas. El ejército de terracota comenzó como el hallazgo accidental de un agricultor antes de que su escala quedara clara. El patrón se repite: fragmentos primero, escepticismo después, comprensión más tarde. Ahora mismo, estamos en el principio. Area cruzó un umbral que ningún vehículo había atravesado antes. Los datos existen, el metraje existe. Los investigadores de la NASA están en el lugar. En 6 días, Area regresará con mayor alcance y mapeo acústico adicional, posiblemente llegando a la cámara inferior. Lo que sea que yazca allí ha esperado el fin de la era de hielo, el ascenso de los mares y cada siglo transcurrido desde entonces. Puede esperar 6 días más.